Estando así cerrada la puerta del conocimiento del antiguo de los días a la faz de todos los seres, la fuente de gracia infinita ha hecho que el reino del Espíritu aparezcan aquellas luminosas joyas de santidad en la noble forma del templo humano y sean reveladas a todos los hombres a fin de que se comuniquen al mundo los misterios del ser inmutable y hablen de las sutilezas de su esencia imperecedera. Estos espejos santificados son todos y cada uno de los exponentes en la tierra de aquel quien es el astro central del universo, su esencia y propósito último. De él procede su conocimiento y poder, de él proviene su soberanía. La belleza de su semblante es solamente un reflejo de su imagen, su revelación, un signo de su gloria inmortal. Adelante con tu lectura. Creo que no te está escuchando, JD, dice. Sí, te estoy solicitando tu audio. No sé si puedes prender el micrófono. No escuchaba nada. Cuando el cauce del alma humana se haya limpiado de todo apego obstructor y mundano, percibirá indefectiblemente el hálito del amado a través de distancias inmensurables, y guiado por su perfume, llegará y entrará a la ciudad de la certeza. Aquella ciudad no es otra que la palabra de Dios, revelada en cada época y dispensación. Toda guía, bendición, conocimiento, comprensión, fe y certeza conferidas a cuanto hay en el cielo y la tierra están ocultos y se atesoran en esas ciudades. Bueno, Cami, somos todos oídos para hoy escuchar tus palabras. Gracias, gracias, Sheida. No sé si tengo permiso para compartir. No, no tengo permiso para compartir. En realidad me gustaría compartir unas diapositivas que preparé. Sheida, no te escucho. Ahí está. Tienes permiso para compartir. Dale, bueno, hola a todos. Antes de empezar, quisiera felicitar a todas las madres valientes que están acá y toman la responsabilidad de educar generaciones de seres humanos basados en valores humanos para la unidad y paz de la humanidad. Es un placer poder estar con todos ustedes. Nuevamente la querida Asamblea de Rosario, junto a la comisión organizadora de las hogareñas, me ha pedido hacer una presentación y cada vez me siento más privilegiado. Es realmente un honor para mí poder estar en esta breve
breve presentación sobre el bicentenario de la bendita belleza Bahá'u'lláh. Ahora sí voy a compartir. Díganme, por favor, cómo lo ven. ¿Cómo lo ven? ¿Se ve bien? Perfecto. Excelente, bien. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, el título de la presentación es sobre el bicentenario de Bahá'u'lláh, pero haré una breve introducción al doble natalicio, el nacimiento del Bab y Bahá'u'lláh, ya que bueno, los consideramos manifestaciones gemelas. Me gustaría hacer unas preguntas disparadoras de lo que se va a presentar más adelante. Y estas preguntas son: ¿qué entendemos por educador? ¿Qué características debe tener un educador? ¿Necesitamos de un educador? ¿Y cuántas clases de educación conocemos? Somos pocos, pero igual me gustaría que vayamos respondiendo, los que tengan, los que deseen, utilizando el chat o pidiendo la palabra. Yo no los veo, pero Sheila me va a ayudar si vamos completando alguna respondiendo a alguna de las preguntas, si les parece. Vamos a dedicar un minuto y medio más o menos, así que tranquilos, por favor, no se amontonen, que hay tiempo para todos. No veo el chat, a ver. Sí. Bueno. Igual no se preocupen, vamos a ir respondiendo cada una de estas preguntas a medida que avancemos las diapositivas. Vamos a seguir con el... ¿Alguien quiso decir algo? Vivi. Sí, iba a hablar en vez de escribir. Cuando preguntabas qué entendemos por educador, aquel que nos comparte sus conocimientos y nos ayuda a ampliar nuestra visión, a veces de un tema específico y a veces más genérico. Muy bien. Excelente, Vivi. Bueno, vamos a continuar. Gracias, Vivi. Vamos a ampliar y vamos respondiendo a estas preguntas con las siguientes diapositivas, así que no se preocupen. Bueno, ahí veo a Sheida que dice característica de educador, empático, generoso y constructivo. Muy bien, muy bien. Creo que Sheida estuvo estudiando. Yo estoy abogando a las personas que no han estudiado, y de repente Sheida veo que estudió y de repente me saca el speech, entonces me siento como medio perdido. Gracias, Sheida. A ver, todos sabemos que tenemos 4 reinos, ¿no? El reino mineral, el reino vegetal, el animal y el humano. Pensemos en esto, dentro del reino mineral, si la tierra no se cultiva, por ejemplo, se convierte en un cúmulo de malezas. Pero mediante la tarea de la persona que cultiva, del agricultor, se obtiene cosecha y se transforma en sustento para muchos seres vivos. Aquí, en este punto, podemos ver de que podemos llegar a la conclusión de que la tierra necesita ser cultivada por una persona que la trabaje. Dentro del reino vegetal tenemos, por ejemplo, los árboles. Lo más valioso y noble, tal vez, de un árbol son sus frutos. Aún si el árbol es sin fruto, con el cuidado de un jardinero se puede volver fructífero, es muy posible. Y tal vez mediante injertos y cruces, hasta un árbol de fruto amargo puede producir frutos dulces. Dentro del reino animal tenemos algo similar. O sea, si un animal, por ejemplo, se le entrena, se vuelve doméstico. Esto lo podemos ver diariamente con muchos animales que habitan en muchas casas. Hay quienes entrenan perros, por ejemplo, para la caza, otros para el acompañamiento dentro del hogar, pero todos se debe a un entrenamiento debido. Dentro del reino humano, podemos decir que el ser humano sin educación se vuelve como un animal. Inclusive, sin alguna educación, el ser humano puede hundirse aún más bajo que el animal. Pero con una educación puede llegar a ser un ángel. ¿Por qué más bajo que un animal? A ver, pensemos esto, porque
La mayoría de los animales no devoran a otros animales, de su misma especie, por ejemplo. Pero hay hombres en diferentes partes del mundo que se despedazan y se devoran unos a otros. Entonces por ahí viene el concepto de que tal vez caen más bajo que un animal. Bueno, y aquí esto bien escuetamente podemos apreciar que en el mundo en el que habitamos, todos los seres, necesitamos de un educador. La educación es de 3 clases: material, humana y espiritual. El objetivo de la educación material es el crecimiento y desarrollo del cuerpo. Esta educación es común al hombre y al animal. La educación humana consiste en civilización y progreso. O sea, orden social, bienestar humano, artes y ciencias, entre otros. O sea, todas estas características esenciales que distinguen al ser humano de los animales. En cuanto a la educación divina o espiritual, consiste en adquirir perfecciones espirituales. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, los seres humanos, deberíamos ser, en última instancia, la personificación del versículo: hagamos al ser humano nuestra imagen como semejanza nuestra. Este es el objetivo último del ser humano, de la humanidad, del mundo de la humanidad. Por lo tanto, necesitamos de un educador, que sea a la vez un educador material, humano y espiritual, para que su autoridad tenga efecto en todos los niveles de la existencia. Tal vez algunos ya se han conocido a personas que utilizan la frase: yo estoy dotado de razón y entendimiento perfecto y no tengo necesidad de un educador. Bueno, esto es como si un niño, por ejemplo, dijera: no necesito educación, sino que actuaré según mi propio pensamiento de inteligencia. Es como si un niño dijera eso, inclusive que un ciego diga: no necesito ver, ya que hay muchos ciegos que salen adelante. Que el hombre necesita de un educador, esto no debería haber dudas. Ahora, ese educador debe ser perfecto en todos los aspectos y distinguirse por encima de todos los seres humanos, ya que debe reunir al mismo tiempo ser un educador material, un educador humano y un educador espiritual. Hacemos una revisión de las características y cualidades que un educador perfecto debe reunir. Que sea un educador material. El educador material se refiere a tener la capacidad de organizar y administrar los asuntos materiales, por ejemplo, y establecer un orden social. Esto es lograr, por ejemplo, que los seres humanos se ayuden y se apoyen unos a otros para asegurar los medios de existencia. Y que sus temas materiales, por ejemplo, estén ordenados y organizados en todos los aspectos. Ser un educador humano quiere decir que debe educar a las mentes y pensamientos humanos de modo tal que sean capaces de lograr verdadero progreso. Que la ciencia, por ejemplo, y el conocimiento se expandan, que las realidades de las cosas, los misterios del universo y las propiedades de todo lo que existe sean revelados. Que día a día aumenten el saber, los descubrimientos y las grandes iniciativas. Y ser un educador espiritual implica, impartir educación espiritual, educación divina, para que las mentes puedan, por ejemplo, percibir el mundo metafísico, que el ser humano pueda entrar en relación con el concurso lo alto, y para que las realidades humanas lleguen a ser las manifestaciones, las bendiciones. Entonces un educador perfecto hace revivir al mundo de la humanidad, desarrolla las mentes, da vida a las almas, sienta nuevas bases, ordena al mundo, reúne a las naciones y las religiones bajo un solo estandarte. Y muchas veces
muchas veces no, siempre anima a la humanidad para que desarrollen sus perfecciones innatas y adquiridas. Porque el mero poder humano es incapaz de llevar a cabo esta gran tarea. Aparte de que el educador universal debe ser un educador material, humano y espiritual, tiene que poseer otro poder. Para ser el maestro divino, tiene que tener el poder celestial. La perfección viene de la mano del poder celestial. Por ejemplo, pensemos el caso de Cristo, ¿no? Jesucristo. Él solo y sin ayuda de nadie engendró en la humanidad la paz y la amistad. Logró una tarea que ninguno de los gobiernos poderosos del mundo, mucho menos unidos todos ellos, eran incapaces de lograr. En numerosos gobiernos o pueblos como, no sé, Italia, Francia, Alemania en su momento, se han reunido bajo la misma educación de Cristo. Su llegada condujo a la camaradería entre estos pueblos. De hecho, algunos de los pueblos que creían en Cristo estaban pero tan íntimamente unidos que ofrecían su vida y sus bienes uno por otro. Lo principal es que Cristo consiguió lo que los reyes en ese momento del mundo no pudieron lograr. Unió naciones y cambió antiguas costumbres. Tratemos de situarnos en la época que apareció Cristo. Habían grandes diferencias entre los pueblos romanos, griegos, sirios. Cristo abolió esas diferencias y se convirtió en la causa de concordia entre estos pueblos. Si bien después de un largo tiempo los gobiernos han quebrantado esa unidad, no hay duda de que Cristo había cumplido su tarea. Bueno, acá en realidad tenía que meter esto porque en realidad me gustaría completar la idea anterior con lo que va a venir después. Voy a hacer una breve introducción de lo que entendemos por revelación progresiva, que está íntimamente ligado a los educadores divinos que han aparecido a lo largo de toda la humanidad. Para todos los amigos que quisieran ahondar más en este tema, en la hermosa comunidad de Rosario, hay personas con mucha capacidad y un estudio muy específico de este tema. Ramín es uno que está entre nosotros. Él inclusive ha dado varias presentaciones sobre este tema, así que cualquier cosa, si esto es muy poco, evidentemente va a ser muy poco, Ramín va a estar a disposición para sacarnos cualquier duda que surja. Baha'u'lláh enseñó que la evolución existe en la religión, así como en el desarrollo de la humanidad. Que Dios educa en forma progresiva a la raza humana por medio de sucesivas manifestaciones divinas que aparecen periódicamente a través de la historia. Así han venido de tiempo en tiempo Krishna, Abraham, Moisés, Zoroastro, Buda, Jesús, Muhammad y bueno, en esta época el Bab y Baha'u'lláh, a quien veremos sus historias más adelante. Cada uno ha enseñado de acuerdo con las necesidades de la época en que apareció. Otros vendrán en el futuro para continuar guiando a la humanidad conforme a su estado de evolución. Podemos ver al mundo como una escuela y en cada grado o etapa se requiere una enseñanza progresiva, de acuerdo a la madurez de los seres humanos. Sabemos que en una escuela, la enseñanza de un grado no destruye la del anterior grado. Eso es así. Lo que nosotros aprendimos en primer grado lo vamos a tener, en el segundo grado vamos a continuar, y no es que en el segundo nos dicen, no, lo que aprendiste primero no sirve. Bueno, esto es básicamente similar. Lo mismo ocurre en el caso de las religiones, al sucederse unas con otras. Bueno, con este ejemplo podemos decir que según las enseñanzas bahá'ís, ninguna religión es superior a las demás, ni la definitiva. Todas son adecuadas en su momento y lugar, como los cursos de una misma escuela. Dios se manifiesta de tiempo en tiempo, su revelación es progresiva y no ha faltado ni va a faltar nunca a la humanidad. Baha'u'lláh dijo,
Estos principios y leyes, estos sistemas poderosos y firmemente establecidos, han procedido de una única fuente y son los rayos de una única luz. Que difieran unos de otros debe ser atributo a los variables requerimientos de los tiempos en los cuales fueron promulgados. Bien, ahora que sabemos más o menos las cualidades de un maestro divino, de un educador universal, vamos a hablar brevemente sobre uno de los maestros divinos de esta época, su santidad el Bab. El Bab, su nombre era Seyyed Ali Muhammad, pero desde que comenzó la misión que decía que Dios le había encomendado en 1844, adoptó el título de El Bab, que en castellano significa la puerta. Nació el 20 de octubre de 1819 en Shiraz. Shiraz es una ciudad del sur de Irán. La mayoría de la gente de Irán pertenece a una secta de Islam que espera la venida del prometido de Dios, llamado el Gaem. La palabra Gaem significa aquel que se alza. Su santidad el Bab asciende al mundo espiritual el 9 de julio de 1850. Fue ejecutado en la plaza pública de la ciudad de Tabriz, en Persia. La declaración del Bab ocurrió en la víspera del 23 de mayo de 1844. Él en ese entonces tenía 25 años de edad. Su dispensación duró solamente 9 años. El propósito principal fue preparar el camino para la venida de Bahá'u'lláh. El Bab pertenecía a una distinguida y noble familia, descendiente de Muhammad. Muhammad es otro de los educadores divinos, es el mensajero de Islam. El padre del Bab falleció cuando él era niño, por lo que fue criado por su tío materno. El Bab estaba dotado de conocimiento innato e intuitivo, de tal manera que hizo que tuviera que dejar la escuela por la incapacidad de los profesores para enseñar a un niño tan especial. Tenía una gran humildad, calidez y pureza de corazón. Shoghi Effendi, el nieto del amado Abdul Bahá, se refiere a él de la siguiente manera: la persona gentil, juvenil e irresistible del Bab, impar en su mansedumbre, imperturbable en su serenidad, magnético en su expresión. Los primeros 18 seguidores del Bab son conocidos como las letras del viviente, siendo el Bab el viviente. Esos 18 seguidores reconocieron la divinidad del Bab espontáneamente y se pusieron a su servicio de una forma incondicional. Demostraron cualidades heroicas, estas necesarias cualidades en el siglo XXI permitieron transformar a la sociedad y hacer del mundo un lugar más pacífico y justo. El Bab dice a Mullah Hussein la siguiente palabra. Mullah Hussein fue uno de los primeros seguidores de su santidad, el Bab: os esforzaréis por prender de nuevo en sus corazones el fuego del amor de la belleza de Dios y por fortalecerles la fe en su revelación. La esencia de las enseñanzas del Bab se encuentra en el libro El Bayán persa. El centro de su mensaje fue llamar a traspasar a través de él la puerta que conducirá a un nuevo conocimiento de Dios, un conocimiento que vendría a través de otro mensajero divino que aparecería de forma inminente y que cumpliría las promesas de todas las tradiciones religiosas del pasado para establecer una nueva era de paz, de unidad y de justicia social. El impacto de la religión babí, el Bab no solo fundó una religión, sino que comenzó una revolución espiritual. El babismo, que es la religión que fundó su santidad el Bab, provocó una gran conmoción y reforma dentro del mundo islámico, chiita Irán. Recordemos que dentro de la religión musulmana hay dos grandes divisiones, los sunitas y los chiitas. El clero y las autoridades gubernamentales persiguieron severamente a los seguidores del Bab,
porque se libraron de las viejas tradiciones y porque las enseñanzas del Bab desafiaron profundamente la práctica convencional. Entonces el Shah de Persia ordenó que lo desterraran, lo encarcelaran y finalmente que lo ejecutaran en una plaza pública, Tabriz, ante una gran muchedumbre, con 750 soldados que tuvieron que disparar en varias ocasiones y circunstancias extraordinarias. Y para terminar sobre la grandeza de su santidad el Bab, me gustaría terminar con una oración del mismo Bab hacia su creador. Personalmente las citas y los textos sagrados del Bab a mí me encantan, me parecen muy conmovedores. Luego unas palabras de Baha'u'lláh hacia su santidad el Bab y unas palabras del amado Abdul Baha hacia el Bab. No sé, Sheida, ¿podés leer esta frase? ¿Puede ser? Gracias. Vale. Tú hiciste que rindiera homenaje a tu recuerdo inaccesible y me permitiste avanzar hacia la estación destinada, en la que me educaste mediante las sutiles operaciones de tu obra artesana y me alimentaste en esa tierra con tus dádivas más generosas. Cuando ocurrió aquello que había sido preordenado en tu libro, tú, mediante tu bondad, me hiciste llegar a tus recintos sagrados y, mediante tu tierna merced, me permitiste habitar dentro de la corte de tu camaradería, hasta que en ella comprendí lo que comprendí de las claras señales de tu misericordia, las evidencias compelentes de tu unidad, los esplendores efulgentes de tu majestad, el origen de tu suprema singularidad, las alturas de tu trascendente soberanía, los signos de tu unicidad, las manifestaciones de tu exaltada gloria, los recintos de tu santidad, y todo aquello que es inescrutable para todos salvo para ti. Gracias, Sheida. Están en Selección del Espíritu del Bab, páginas 82. Luego tenemos unas palabras de Baha'u'lláh hacia su santidad el Bab. Si quieren, no sé si alguien quiere leer, si no lo leo yo. Bueno, lo leo yo para avanzar. Contemplad qué constancia ha revelado esa belleza de Dios. Todo el mundo se alzó contra él, y sin embargo fracasaron estrepitosamente en el empeño. Cuanto más arreciaba la persecución sobre ese cedré, rama, de bienaventuranza, más se acrecía su fervor y más brillante alumbraba la llama de su amor. Todo esto es evidente y nadie disputa esta verdad. Por último, agregó él su alma y remontó vuelo hacia los recintos de lo alto. Y para finalizar tenemos unas palabras del amado Abdul Baha. No sé si, Vivi, ¿querés leer, por favor? Gracias, Vivi. La aparición del Bab se asemeja al amanecer, porque el amanecer conlleva la promesa del sol. El amanecer del Bab prometía la aparición del sol de la verdad, el cual ha de cubrir todo el mundo. Abdul Baha. Gracias, Vivi. Hay una película que ha producido nuestro amigo Juan Carlos Nieto, de la comunidad Bahá'í de Córdoba, sobre la vida de Anís, quien fue martirizado junto a su santidad el Bab. Si bien la película relata brevemente la vida de Anís y sus últimos momentos en esta vida terrenal, para su posterior nacimiento en la vida espiritual, también detalla uno de los hechos más heroicos del siglo XXI. Seguramente muchos habrán visto la película y algunos no, pero de todas formas siempre regocija el alma repasar historias de valentía y coraje que han iluminado el mundo. Este es el link, pero bueno, después lo puedo pasar al chat. Es más, a ver, lo puedo pasar ahora al chat. Por si alguien lo quiere ver. Bien. Luego de hablar sobre la grandeza de su santidad el Bab y su misión, que era básicamente ser una puerta
para que las personas puedan reconocer a la manifestación más grande y la enunciada de todos los libros sagrados, llegamos a la manifestación de Bahá'u'lláh, que significa la gloria de Dios. El propio Bab hace referencia a la bendita belleza de la siguiente manera: aquel a quien Dios hará manifiesto. Y en otro momento dice lo siguiente: ninguna palabra mía puede describirle cumplidamente, ni puede referencia alguna hallada en mi libro, el Bayán, hacer justicia a su causa. Con esas palabras, él se refería a la bendita belleza, a Bahá'u'lláh. El nombre de Bahá'u'lláh era Mirza Hossein Ali. Nació el 12 de noviembre de 1817 en Teherán, la capital de Persia, y asciende al mundo espiritual el 29 de mayo de 1892 en Basji, Israel. Su padre, Mirza Bozorg, era un distinguido noble que ocupaba una elevada posición en la corte del rey de Persia. Bahá'u'lláh se hizo famoso por su generosidad y amabilidad, lo que le ganó el profundo amor de todos los que lo rodeaban. Poseía una sabiduría e inteligencia innatas, porque aunque digamos, no había asistido a ninguna escuela. El amado Abdul Bahá, el hijo de Bahá'u'lláh, hace referencia de la niñez de Bahá'u'lláh con las siguientes palabras: la bendita perfección, Bahá'u'lláh, perteneció a la familia real de Persia. Desde su más temprana niñez fue distinguido entre sus parientes y amistades. Ellos decían: este niño tiene un poder extraordinario. En sabiduría, inteligencia, como fuente de nuevo conocimiento, él estaba adelantado a su edad y era superior a la mayoría. Todos los que lo conocían se asombraban de su precocidad. Era usual de ellos decir: semejante niño no vivirá, porque es creencia común que los niños precoces no alcanzan la madurez. El encarcelamiento de Bahá'u'lláh comenzó en Persia en 1852, cuando, como seguidor del Bab, recordemos que Bahá'u'lláh en un principio había aceptado a la fe musulmana, del Islam, a Mahoma, hasta que llegó el Bab y aceptó a su santidad del Bab. Entonces, como seguidor del Bab, fue arrestado, torturado y arrojado a un calabozo subterráneo, el famoso y conocido Siachal de Teherán, el Foso Negro, que sería la traducción. Mientras Bahá'u'lláh estaba con cadenas de hierro de 100 libras de peso colgado en su cuello, el Espíritu Santo de Dios se reveló a él. Bahá'u'lláh describió esa experiencia y la esencia de la revelación de Dios que llegó a través suyo con estas palabras: las brisas del todo glorioso soplaron sobre mí y me enseñaron el conocimiento de todo lo que ha sido. No procede esto de mí, sino de aquel que es todopoderoso y omnisciente. Y él me ordenó elevar mi voz entre cielo y tierra. Tras ser liberado del Foso Negro, Bahá'u'lláh fue desterrado de su tierra natal, en lo que dio comienzo a 40 años de exilio, el resto de su vida terrenal. Anunció públicamente su misión como mensajero de Dios en 1863. En este mapa podemos visualizar el recorrido del exilio de la bendita belleza, desde Teherán hasta llegar a Acá, situada en lo que es ahora Israel, donde fue sentenciado a prisión en la colonia penal más rigurosa del Imperio Otomano, pasando por Bagdad, Adrianópolis, Constantinopla y Haifa. Bahá'u'lláh llegó acá en 1868 junto con 70 miembros de su familia y seguidores. Allí fue donde Bahá'u'lláh escribió algunas de sus obras más importantes, dirigiéndose a los reyes y gobernantes de su tiempo, y revelando las leyes y principios que llevarían a la humanidad a una era de paz universal.
Uno de los principios de la fe Bahá'í, religión que fundó Baha'u'lláh y que tal vez pueda resumir la esencia de la enseñanza de Baha'u'lláh es: la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Y en esa misma línea, la bendita belleza escribe: no debe enaltecerse quien ama a su patria, sino quien ama al mundo entero. Entre otros de los principios de la fe Bahá'í tenemos los siguientes: igualdad entre hombres y las mujeres, la abolición de toda forma de prejuicios, la paz universal, la educación universal. Y para terminar, me gustaría leer 2 párrafos. Eso fue en octubre de 2019, la Casa Universal de Justicia, que es, bueno, muchos saben que es la máxima institución hacia la cual todos los Bahá'í volvemos nuestra mirada, ha escrito lo siguiente sobre los educadores divinos que han aparecido a lo largo de la humanidad. Este mensaje fue en honor al homenaje por el bicentenario de su santidad del Bab. Y en estos 2 párrafos que he seleccionado podemos apreciar el verdadero significado de estos educadores universales y su implicancia en la humanidad. ¿Alguien quiere leer estas 2? Cami, puedo leer si quieres. Muchísimas gracias, Ramin Jun. Consideren con nosotros lo siguiente. Cada vez que aparece en el mundo un educador divino, una figura cuyas enseñanzas llegarán a modelar el pensamiento y las acciones humanas durante siglos por venir, en ese momento tan dramático y trascendental, ¿qué sería de esperar? La aparición de cada uno de estos educadores, tal como consta en los textos sagrados de las grandes religiones del mundo, es un acontecimiento crucial que impulsa el avance de la civilización. El estímulo espiritual que cada uno ha proporcionado a lo largo de la historia ha permitido que el radio de la cooperación humana se extienda desde el clan a la tribu, la ciudad-estado y la nación. La Casa Universal de Justicia, mensaje de octubre de 2019. Muchas gracias, Ramin. Bueno, esto ha sido una muy breve presentación en homenaje al bicentenario de las 2 manifestaciones gemelas para esta época de la humanidad. Bueno, espero que haya sido de su agrado. Cualquier pregunta o duda, Ramin Jun está muy complacido en responder cada una de ellas. Iba a decir Miguel Ángel Paniagua, pero no lo veo, entonces... Acaba de entrar. Muchísimas gracias, Cami, realmente. Muchísimas gracias. Gracias por tus palabras, por la presentación, por la claridad. Muchas gracias de parte de la comunidad de Rosario. Hola, ¿cómo están? Perdón por la demora. Muchas gracias, Cami. Vinieron las hijas, saludar a la madre, se quedaron. Hola, Miguel Ángel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Muy lindo, Camu, la charla. Un gusto verlos. Hola, Miguel. Muchas Un gracias. aplauso para Camu. Un aplauso, por favor. No puedes compartir, no sé qué me pasa. Bueno, queridos amigos, si nadie tiene ninguna pregunta para hacerle a Cami o a Ramin o a aquel que quiera hacer una consulta o pregunta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. A todos, es un gusto verlos como siempre. Cami, muy hermosa tu exposición. Mi señora dice que quedó embelesada con tu explicación, sin ánimo de halagos, pero bueno, ella sigue insistiendo que no puede aguantar las palabras tan hermosas de la fe Bahá'í, ¿no es cierto? Son muy vibratorias para ella. Te quiero preguntar,
¿qué relación podemos establecer entre las corrientes laicas de Occidente con la revelación progresiva? Porque si bien es muy cierto que Dios, ¿se escucha? Sí, pero yo, perdón, discúlpame, Sheila, ¿me puedes sacar el permiso de compartir? Porque yo todavía no veo la pantalla, o sea, no veo, Dale. por favor, Sí. porque no lo puedo sacar y no los veo. Nosotros te vemos bien, a ver, ahí podés. No, es que me aparece la opción de compartir y aún no puedo sacar esa opción. Y mira, Eso yo que ya estudio sistema, eso que trabajo en sistema y esto me tiene abrumado. ya te saqué la opción de compartir pantalla, solo la puedo compartir yo. Es rarísimo. ¿Ustedes qué ven? ¿Me Te ven la vemos cara? a vos perfecto. A vos te vemos nada más. Bueno, a ver, quiero ver si lo puedo solucionar porque me gustaría ver quién me está, porque no veo a la persona que me está hablando, perdón. No importa. Sí, perdón. Bueno, mucho no te vas a perder de ver mi cara, Cami, así que no. No, por favor. Bueno, no, te quería preguntar, Cami, ¿qué relaciones se puede establecer entre la revelación progresiva y las corrientes secularizantes filosóficas de Occidente, como por ejemplo la Ilustración, el Iluminismo que surgió en el siglo XVIII, que ya muchos de los filósofos de la Ilustración, como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Hobbes, en estado absolutista, John Locke en Inglaterra, que van a dar origen a las revoluciones liberales del siglo XVIII, como la norteamericana, la francesa y la hispanoamericana. O sea, ¿qué es lo que quiero para dar vuelta a la pregunta, para definir bien la pregunta? ¿Qué relaciones se puede establecer entre el laicismo filosófico del siglo XVIII, XIX y XX con la revelación progresiva? Porque la humanidad también progresó con la ciencia, la humanidad también progresó con la Ilustración, con el Iluminismo. Un ejemplo, la escuela pública, con todos los roles que pueda tener, bueno, es un producto de la Ilustración del siglo XVIII y del laicismo. O sea, ¿hay relaciones entre las corrientes filosóficas y las religiones reveladas? ¿O las religiones reveladas y los fundadores de las religiones tienen influencia sobre los filósofos? Sí, sin duda. En realidad, yo voy a responder lo que pienso, seguramente Ramiro, Miguel Ángel van a estar mucho más aptos para responder esto, pero sin duda, con la aparición de cada uno de los mensajeros, la percepción de la humanidad ante ciertos puntos, digamos, de descubrimientos, de artes y de ciencias, se acentúa, y eso está demostrado desde el año 1844 en adelante, la cantidad de descubrimientos científicos que han permitido a la civilización el progreso ha sido formidable, y eso, hay una línea, yo justamente ahora no tengo el gráfico ese, yo tengo un gráfico, pero no lo tengo ahora en mano, que hace una comparación de lo que ha sido antes, por ejemplo, del año 1844, todos los descubrimientos científicos y todo lo que son las artes y las ciencias, y lo que ha sido de 1844 en adelante. Esas venidas de los mensajeros iluminan de una manera muy consciente, inconsciente en la humanidad. No sé si Miguel Ángel o Ramin Jun pueden completar, por favor, la idea. ¿Cómo no? Sí. Yo no creo que pueda aportar, permiso, Sheila, ¿puedo? Sí, no bien. creo que pueda aportar mucho desde el punto de vista filosófico, porque no soy filósofo, pero sí me animo a decir que se da una correlación entre el proceso religioso en sus etapas primeras y la ciencia acompañando esa primera etapa. Lo que pasa es que cuando los procesos religiosos empiezan a alterar la palabra original del profeta, se produce una secularización, ¿no es cierto?, paralela, que va tomando cada vez más fuerza no solamente como corriente de pensamiento de los pensadores o los intelectuales, sino también en el hombre común. Y eso lo va transformando en el sentido común. Entonces, lo que nosotros podemos verificar, si no queremos irnos muy atrás en la historia,
que en los últimos 500 años, todas esas corrientes que Ricardo mencionaba, fueron generando una idea de que la secularización, o sea, la verdad científica, era la única verdad a seguir para seguir progresando, con lo cual se devaluaba la verdad revelada, ¿no es cierto? Ahora, la otra cosa que nosotros sí podemos ver, y acá sí se puede establecer una buena relación, es que todas las verdades, sea una verdad revelada o sea una verdad científica, generan dos cuestiones. Primero, generan convicciones, porque uno se convence de que esto es la verdad, ¿no es cierto? Y la hace propia, y genera un sentido de pertenencia. Y la segunda cosa que genera genera un accionar. Ahora, el accionar de la secularización en los últimos, sobre todo en los últimos 2 siglos, fue muy perverso para la humanidad, porque si bien todas esas corrientes de pensamiento desde el punto de vista filosófico son muy elaboradas, muy sofisticadas, desde el punto de vista estrictamente de lo que es el pensamiento, pero hay una devaluación del otro aspecto del ser humano que es su espiritualidad, que es su condición que lo completa, ¿no es cierto? O sea, nosotros nos completamos como seres humanos cuando con la dualidad entre el materialismo, que lo necesitamos y que es bueno y que lo debemos tener para las cosas necesarias de la vida, y la espiritualidad, que también es esencial, se desequilibran. Ese desequilibrio, ¿no es cierto?, se hizo muy evidente hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esa dicotomía? Que el mundo, ¿no es cierto?, sobre todo el mundo que ejerció poder sobre el ser humano y sobre el comportamiento humano, se secularizó, pero aparte se exacerbó el materialismo. Se exacerbó de modo tal que está considerado como una parte esencial de la vida el yo, ¿no es cierto?, pero el yo material. Y el debilitamiento de los aspectos espirituales de la vida es algo que fue separando las dos corrientes, ¿no es cierto?, las corrientes seculares y las corrientes religiosas. Pero acá sí viene la gran respuesta con respecto a qué significa esto con relación a la revelación progresiva. Lo que Baha'u'lláh explica claramente es que con su venida iban a ocurrir una cantidad de acontecimientos inexplicables. O sea, se iba a desatar una tormenta de cuestiones que ni el ser humano iba a saber por qué pasaban, pero que pasaban y estaban todas dirigidas a un cambio fundamental, ¿no es cierto? Bueno, sería largo de explicar, ¿no es cierto? No quiero extenderme demasiado, pero me parece que por ahí, por lo menos, la respuesta que a mí me surge a las inquietudes de Ricardo. Shoghi Effendi lo analiza muy bien esto, e incluso pone el nombre, por ejemplo, de Hegel, que fue un filósofo que empezó negando a Dios y terminó diciendo que todos tenemos Dios, una parte de Dios en nosotros mismos. Bueno, hay una historia ahí que sería muy interesante para otra charla hogareña. Muchas gracias, Miguel Ángel. Sí, solo me gustaría, podría, una cosita breve, es que esencialmente lo que vos nombraste, Ricardo, y que un poco basándome en lo que dijo Cami y Miguel, elocuentemente, los dos, solo decir que estas corrientes que vos mencionaste, si bien tuvieron un grado de influencia positiva en algunos aspectos, lo que buscaba la Ilustración es de alguna manera apartar a Dios de la historia humana, en cierta manera. Algunos más conscientemente, otros inconscientemente. Entonces, el nexo que uniría en la categoría conceptual de revelación progresiva es que de alguna manera pone en el centro de nuevo la intervención de Dios en la historia humana. Entonces, hay una explicación coherente de que Dios interviene en la evolución o en el progreso, igual no un progreso lineal, sino un progreso marcado por crisis y victorias, con un proceso cíclico, no tan lineal. Entonces, de alguna manera, esta categoría conceptual que aparece en los escritos bahá'ís, que es la revelación progresiva, da esa respuesta,
que es un poco en contra la corriente de la Ilustración. Y como un poco se decía también, la Ilustración y todo el materialismo que generó, ha generado una crisis incluso en el ámbito filosófico, en el ámbito de las ciencias, que un poco lo expresa el posmodernismo. O sea, en cierta manera el posmodernismo pone en crítica, entre comillas, en jaque, toda esa racionalidad o ese cientificismo de la Ilustración, ¿no? Entonces estamos viviendo justamente en un contexto de muchas oportunidades para hacer coherente dos sistemas de conocimiento, la ciencia y la religión, en cierta manera. Bien, me quedó claro. Lo que sí, si me permiten una última conclusión, si no fuera por el artículo 14 de la Constitución Nacional, producto de la Ilustración, hoy no tendríamos libertad de cultos, y el laicismo, al que personalmente suscribo, es el que deja a la religión en dos espacios inviolables: el perímetro del templo y el corazón del fiel. O sea, con el laicismo tenemos igualdad religiosa. Para mí, el ejemplo excelente del laicismo igualitario son los Estados Unidos. En los Estados Unidos no hay ninguna religión oficial, todas son iguales y respeta equitativamente a todas las religiones existentes, ¿no es cierto? Pero el laicismo también tiene su aspecto positivo, tiene su aspecto negativo, obviamente, pero, insisto, deja el laicismo la religiosidad en dos espacios inviolables: el corazón, la mente del fiel y el perímetro de cada templo. Ahora es muy cierto que se desvirtuó, entró el cientificismo, entró el materialismo, y pienso que, bueno, hay que desglosar ahí lo positivo y lo negativo. Pero es muy cierto, la fe, la religión y la filosofía sin la revelación obviamente no tiene espíritu. Bueno, gracias por el planteo y por la respuesta. Espero no haber sido un desubicado con lo que estaba planteando. Gracias. No, al contrario, muy interesante lo que planteaste, Ricardo. Totalmente. Gracias, Ricardo. Por favor. Ahora sí los veo, a todos, menos mal. Bueno, queridos amigos, muchas gracias Ricardo por la pregunta, y Ramín, Miguel Ángel y Cami por los aportes. Estoy hablando desde el nombre de Yolesa Betty porque me quedé sin internet en la notebook, así que voy a seguir desde acá, desde el celu. Bueno amigos, vamos a seguir con el programa. A continuación, Vivi nos va a estar leyendo una tabla. Así que, bueno, pido por favor que apaguen sus micrófonos nuevamente, así la escuchamos. Gracias. Tabla de Bajaolá relacionada con los días sagrados. Natalicio de Bajaolá. Él es el más santo, el más grande. Este es el mes en el que nació el portador del más grande nombre, cuya aparición ha hecho temblar los miembros del cuerpo de la humanidad y el polvo de cuyos pasos han buscado el concurso de lo alto, y los habitantes de las ciudades de los nombres en pos de una bendición. Entonces rindieron alabanza a Dios y exclamaron con dicha y alborozo: ¡por Dios! Este es el mes por el cual se han iluminado los demás meses, el mes en el cual aquel que es el secreto oculto y el tesoro bien guardado se ha manifestado y llamado en voz alta a toda la humanidad. Todo dominio pertenece a este niño recién nacido, gracias a quien se ha envuelto en sonrisas el rostro de la creación, y se han mecido los árboles, y se han encrespado los océanos, y han alzado el vuelo las montañas, y ha elevado su voz el paraíso, y ha clamado la roca, y todas las cosas han proclamado concurso de la creación. Acudid presurosos al punto de amanecer del semblante de vuestro Señor, el misericordioso, el compasivo. Este es el mes en el que el paraíso mismo se engalanó con los esplendores del semblante de su Señor, el todo misericordioso, en el que el ruiseñor celestial entonó su melodía en el divino árbol del loto, y se llenaron de arrobamiento los corazones de los favorecidos. Mas, lamentablemente, la mayoría de la gente hace caso omiso. Bienaventurado quien le ha reconocido,
y ha comprendido lo que fue prometido en los libros de Dios, el Todopoderoso, el alabado, y caiga la desdicha sobre quien se haya desviado de aquel en quien ha fijado su mirada el concurso de alto, quien ha confundido a todo descarriado incrédulo. Cuando recibas esta tabla, entónala con la más dulce melodía y di: alabado seas, Señor mío misericordioso, por cuanto me has recordado en esta tabla, por la que se difundió la fragancia de la túnica de tu conocimiento y se agitaron los océanos de tu gracia. Atestiguo que eres poderoso para hacer lo que deseas. No hay más Dios que tú, el Todopoderoso, el Omnisciente, el Sapientísimo. Bueno, Vivi, muchísimas gracias por la lectura. Queridos amigos, vamos a ir terminando con esta reunión muy hermosa. Gracias a todos por participar y vamos a escuchar la oración que habíamos dejado para el final. Así que, bueno, adelante, señor Queirós, creo que era. Disculpe si no recuerdo su nombre. Yumars. Eso mismo. Gracias. Bueno, alabo a todos. Le pido a todos que por favor lo hacen oración para todos enfermos que están con este COVID-19 y especialmente para doctor Rafa, que está en el Hospital Buenos Aires. Muchísimas gracias. Otro nombre es mi corazón, oh mi Dios, y el recuerdo de ti es mi remedio. La proximidad de ti es mi esperanza. Y el amor por ti es mi compañero. Tu misericordia hacia mi es mi curación. Y mi socorro tanto en este mundo como en el venidero. Tú verdaderamente eres el todo generoso, el omnisciente, el sapientísimo Baha'u'lláh. Bueno, muchísimas gracias. Pueden abrir sus micrófonos si así lo desean para saludarnos y bueno, nuevamente gracias de parte de la comunidad Bahá'í de Rosario y el comité. Muchas gracias, Yeida. Muchas gracias por la coordinación. Gracias, Kim. Gracias, Cami. Nos vemos. Gracias a los lectores. Gracias. Rosario. Gracias a todos. A todos. Buena semana. Muchas gracias. Espero que todas las mamás hayan pasado un muy buen día. Felicidades para todos. Muy linda la oración. Gracias. Igualmente. Gracias. Muy hermosa la oración. Sí, Muchas gracias a todos. Un beso. Gracias. Chao a todos, que tengan una hermosa noche.
Especialmente la Abrazo a todos. Buenas noches. Gracias, Camillón. Chao, Jun. Excelente tu Gracias. moderación. Chao, chao. Gracias, Ricardo. Nos vemos. Excelente Gracias, charla, Kate. Cami. Gracias, Chao. cuídense y felicidades a todas las madres. Jun. Chao, Moni Moni. Chao, Vivi. Chao, chao. Chao, chao. ¿Qué pasó?